El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Miramos a los mercados con un ánimo más sosegado, más reposado, intentando comprender y analizar los movimientos de los activos de renta fija y también de renta variable, y también ver dónde están las oportunidades, dónde podemos encontrar valor de cara al año 2024. Me acompaña David Ardura, que es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, buenos días. Oye, estamos viviendo una recta final de 2023 meteórica, tanto para la renta fija como para la renta variable a nivel global. ¿Cuáles son los motores? ¿Realmente está justificado tan buen comportamiento? Bueno, es muy buena pregunta. Básicamente lo que hemos tenido en el mes de noviembre, que en muchos sentidos ha arreglado el año a muchas carteras, lo que hemos tenido es una caída muy fuerte de las expectativas de inflación. Eso se ha trasladado a los bonos, se ha trasladado a caídas muy importantes en los tipos de interés, y a partir de ahí todo se ha extendido a los activos de riesgo, tanto pues la renta fija corporativa como puede ser la bolsa, etcétera, ¿no? Entonces, como suele suceder en estos casos, el mercado pues quizás se va a los extremos, es decir, ¿hay motivos para esta caída de tipos de interés? Pues la verdad es que sí, porque estamos en un entorno para el año que viene de crecimiento débil y de inflación a la baja, con lo cual hay motivos para que los tipos de interés caigan, pero quizás han ido a ese extremo pues porque hemos pasado de descontar a principios de noviembre, descontar 50 puntos básicos de recorte de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, entre 50 y 75, a descontar ahora más de 100 puntos básicos, casi 125 puntos básicos de recorte tanto en Europa como en Estados Unidos en 2024, ¿no? Entonces, quizás ese movimiento ha sido muy extremo y puede ser una buena zona para tomar ciertos beneficios en los bonos, sobre todo en los de más duración, pero sin duda el lado, digamos, por decirlo de alguna manera más coloquial, es bueno, es decir, lo que podemos esperar en 2024 es un entorno de ese crecimiento débil y un entorno en el que los bancos centrales pues poco a poco pues irán rebajando esos tipos de interés y beneficiando pues esas carteras de renta fija con más duración, ¿no? Yo creo que ese lado sí que evidentemente es el bueno, es un poco la idea que tenemos en la cabeza para 2024, pero es cierto que el mercado se ha ido en extremo. Entonces, pensando en 2024, sobreponderamos calidad, crédito, investment grade en las carteras y también gobiernos, y descartamos high yield. ¿Cómo componer una estrategia que nos aporte cierta tranquilidad, retornos positivos y flexibilidad pensando en 2024? Bueno, las carteras de renta fija tienen una gran ventaja para este 2024, que es que los tipos, el punto de partida de rentabilidad es muy alto, ¿no? Entonces, creo que es una gran ventaja porque es un colchón para amortiguar toda la volatilidad que veremos en el mercado, ¿no? Y en ese sentido, como bien decías tú, en un entorno de crecimiento débil e inflación a la baja, lo que históricamente ha funcionado bien han sido los activos de calidad, en primer lugar, la deuda, investment grade, etcétera, y la duración. Entonces, sobre todo en deuda, no tanto en investment grade, pero sobre todo más en deuda, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres o esas dos premisas, calidad y duración, deberían estar presentes en las carteras, y se pueden complementar con alguna idea de high yield porque el punto de partida, como te decía, la rentabilidad interna de ese high yield es muy alta, sobre todo si miramos a los bonos más de corto plazo. Los bonos más de largo van a tener más sensibilidad al movimiento de los diferenciales y demás, entonces ahí puede haber más riesgo. Pero en un high yield a un año, para complementar esas posiciones de duración en deuda y en investment grade, también podría tener sentido. Yo creo que, en teoría, y con este punto de partida y este escenario macro que tenemos en mente para 2024, debería ser un año bastante bueno para las carteras de renta fija. Porque tú en 2024, ¿para cuándo esperas bajadas de tipos de interés y las esperas antes por parte de la Reserva Federal o por parte del Banco Central Europeo?
Bueno, la verdad es que hacer las previsiones no sé si tiene mucho sentido, mucha veracidad en el sentido que, por ejemplo, dependemos muchísimo del comportamiento del crudo. El crudo ha caído, como bien sabes, en los últimos 2 meses muy fuerte, y eso ha derrumbado las expectativas de inflación y ha acelerado un poco todas esas estimaciones de bajadas de tipos, ¿no? Más allá de eso, posiblemente las deberíamos ver en la segunda parte del año, a no ser que tengamos, como digo, pues una caída económica más acusada de lo que esperamos en primer lugar y demás, ¿no? Pero sí que deberíamos verlas a partir del mes de junio, julio del año que viene. Y antes en Europa o en Estados Unidos el camino es muy similar. Quizás antes en Europa, porque la debilidad económica que observamos en Europa, pues sobre todo en ciertos países es más acusada, ¿no? Entonces a lo mejor ahí, y también es verdad que las expectativas de inflación en Europa están algo menores que en Estados Unidos, con lo cual por ahí podríamos ver más bajadas o bajadas de tipos ligeramente antes en Europa que en Estados Unidos. Pero como ya te digo, todo esto son suposiciones, porque todavía hasta que lleguen esas bajadas pues podemos ver escenarios muy diversos, ¿no? Bien. Hablabas también de la duración. ¿Estáis ampliando duración en las carteras? ¿Con qué duraciones vais a trabajar de cara a 2024? Sí, las habíamos ampliado ya. De hecho, ahora lo que hemos hecho ha sido tomar algo de beneficios, cerrar algo de las ganancias que hemos tenido en el mes de noviembre y principios de diciembre. Pero la idea es estar con duraciones en torno a 4 años más o menos en las carteras, y que el componente de duración venga básica y exclusivamente por la parte de deuda. Es decir, al final sí que vemos que algunas inversiones en bonos corporativos, sobre todo investment grade, pueden tener sentido, pero no queremos asumir grandes riesgos de crédito, ¿no? Y en ese sentido nuestra sensibilidad de crédito pues es relativamente baja, y donde estamos añadiendo ese componente de duración sobre todo en la deuda, porque, como te decía, siempre que hemos tenido ese entorno de crecimiento débil, no os digo ya en recesión, simplemente crecimiento a la baja, crecimiento débil, combinado con una inflación también a la baja, esas posiciones en deuda son lo que mejor ha funcionado en las carteras. Uh-huh. Con esa estrategia, ¿con qué expectativas de rentabilidad debe trabajar el ahorrador que tenga renta fija en cartera el próximo ejercicio? Bueno, nosotros hemos hecho nuestras suposiciones, nuestras simulaciones, y con las carteras que tenemos actualmente, que partimos de unas rentabilidades internas pues cercanas al 4%, y con esas duraciones de entre 3 años y medio, 4 años, pues los escenarios son diversos dependiendo un poco también de cómo se muevan los diferenciales de crédito, pero no debería ser un año especialmente, o no debería extrañarnos ver un año de rentabilidades entre el 6 y 7% para una cartera de estas características. Sí, aplicamos un poco lo que está descontando el mercado en cuanto a bajadas de tipos para 2024 y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te decía, yo creo que rentabilidades en torno a 6-7% deberían ser consideradas como unas buenas rentabilidades para el año 2024. Uh-huh. Y luego, por la parte de renta variable, este año ha sido una gran sorpresa el excelente comportamiento de las bolsas durante todo el año, pero especialmente en los 3 primeros meses y ahora en noviembre, que ha sido una auténtica fiesta. ¿Dónde encontráis, en qué tipo de sectores, en qué regiones, en qué tipo de compañías, valoraciones atractivas pensando en 2024? Bueno, hay que tener en cuenta que el comportamiento que ha tenido la bolsa y todos los activos de riesgo viene originado por lo que hablábamos antes, viene originado por esas caídas de tipos de interés, y ahí los sectores más sensibles a la evolución de los tipos de interés son un poco los que han liderado las subidas, ¿no? Y en ese sentido, esos sectores no son los que están especialmente baratos, porque son sectores pues como la tecnología, que ya pesa un 30% del S&P, como el consumo discrecional. Bueno, sectores que sí que son sensibles un poco a ese entorno de tipos. Ahí quizás se nos plantea un poco la duda de qué vamos a ver el año que viene, si siguen las bajadas de tipos como así esperamos, si estos sectores van a seguir caros, pero lo van a seguir haciendo bien. Y entonces ahí sí que es verdad que por ese lado pues podemos tener un comportamiento un poco desigual en las bolsas, con unos sectores haciéndolo muy bien y con otros sectores haciéndolo muy mal, ¿no? O relativamente mal. Y eso también aplica a los beneficios. Si tú analizas un poco los beneficios esperados para el año que viene, te das cuenta, por ejemplo, en el S&P se espera un crecimiento de beneficios del 8%, pero ese 8% viene generado prácticamente por la tecnología, donde se espera un crecimiento de beneficios del 24,5%, ¿no? Y el resto de sectores, pues algunos crecen en beneficios y otros bajan, pero entre ellos se anulan, ¿no?
Entonces, ese escenario para 2024 puede ser factible, que tengamos esa continuación de compañías que siguen caras, pero que lo siguen haciendo bien porque los tipos de interés van a la baja. Y mirando un poco más a largo plazo, las valoraciones o las oportunidades por valoración se encuentran en los sectores más olvidados, pero no es garantía de que lo vayan a hacer bien en los primeros meses de 2024 o en el conjunto de 2024. Simplemente son compañías que cuando las compras a unos múltiplos tan bajos, sabes que tu retorno a largo plazo no es que esté asegurado, pero sí que tiene unas expectativas realmente buenas, ¿no? Y ahí pues toda la parte de energía, materiales y demás, que no son lo que mejor lo va a hacer en beneficios en 2024, pero sí que es verdad que están cotizando a múltiplos muy bajos y que quizás ya recojan lo peor de ese escenario, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar un poco entre lo que puede ser el comportamiento a corto plazo de las bolsas y lo que puede ser también las inversiones hechas un poquito más a largo plazo, y ahí las oportunidades las vemos más en esos sectores más olvidados, ¿no? Y especial atención a las empresas que paguen un dividendo creciente y un dividendo constante. Sí, porque además en un entorno de tipos a la baja se pasa como con los bonos, ese dividendo pues cobra especial interés, ¿no? Yo creo que la clave del dividendo es sobre todo que que la compañía que lo paga sea capaz de generar sus propios recursos, es decir, que no sea una compañía que paga dividendo pues a base de ampliaciones de capital liberadas, de descapitalizarse y demás, ¿no? Sino simplemente que sea capaz de generar esos recursos que luego pueda repartir al accionista, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en un entorno de tipos a la baja, cuanto más alto es el dividendo, más sostenible, más atractivo es para el inversor. Estrategias que estéis empujando de cara al año que viene. Dame 2 ideas, 2 nombres. Bueno, pues nuestro fondo de Finaccess Estrategia de Dividendo Mixto, porque coge lo mejor de ambos mundos, de la renta variable y de la renta fija, y cuando analizas un poco según todo esto que te he contado, pues cuando analizas un poco las expectativas de rentabilidad, tanto de la cartera de renta fija como la cartera de renta variable, pues salen unos números en línea con lo que te he comentado, ¿no? Y además, como siempre, tenemos en la cabeza muy instaurado el control de riesgo. Es un fondo mixto, es un fondo balanceado que al final, si las cosas van mal en los activos de riesgo, pues puede dirigir sus inversiones a la renta fija y viceversa, con lo que creo que es que para un año con ciertas incertidumbres como es 2024 tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, nuestro fondo de corto plazo, porque el punto de partida Finaccess renta fija a corto plazo, el punto de partida con rentabilidades internas ya netas, descontadas las comisiones, pues cercanas al 4%, pues también tiene mucho sentido en un entorno pues que puede tener volatilidad, y eso siempre es un fondo como este, siempre es un refugio, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos ideas de inversión y sobre todo tenemos el escenario, los argumentos y las expectativas para renta fija y renta variable pensando en 2024. David Ardura desde Finaccess Value, gracias y felices fiestas. Muchas gracias. Un abrazo, adiós.